¿Cómo estás? Vamos a hacer un problema de ácido-base, en concreto un problema muy sencillito, con un ácido débil, el ácido acético, de concentración 0,5 molar, y calcularemos su pH y su grado de disociación. Como dato nos da la constante de acidez 1,8 por 10 a la menos 5. Bien, el ácido acético, el ácido débil por excelencia ácido-base, es ácido débil, como digo, vamos a apuntarlo por aquí, ácido débil, y por lo tanto, como todo ácido débil, cuando lo pongamos dentro del agua en disolución, el agua, además de ser el disolvente, va a ser el ácido, porque el agua es un anfótero, por lo tanto, vamos a poner el equilibrio ácido-base, planteamos el ácido acético, lo ponemos en disolución acuosa, 0,5 molar, reaccionará, como digo, con el agua y por lo tanto, dado que el agua es un anfótero y puede reaccionar tanto como, o puede hacer tanto como de ácido como de base, este agua frente al ácido acético pues hará de base. Este será el ácido, vamos a llamarle ácido 1 y el agua va a ser la base, vamos a llamarla base número 2. Bien, planteamos el equilibrio. Equilibrio, por tanto, doble flecha, el ácido acético, perderá el protón y se lo dará al agua y quedará H3 o más, protones en disolución acuosa. Y cuando este ácido acético pierda el protón, pues nos queda como producto CH3CO o menos los aniones acetato. Bien, ¿cuáles son los pares ácido-base conjugado? Pues si el ácido acético actúa como ácido, evidentemente, y pierde el protón, la base conjugada la tenemos aquí, vamos a llamarla base número 1, el acetato, y el agua, cuando actúa como base, cogerá el protón que pierde el acetato, formará los protones en disoluciones acuosa, luego si esta es la base 2, este es el ácido conjugado, ácido número 2. Bien, este equilibrio implica que nosotros ponemos una concentración inicial de ácido acético 0,5 molar, pero al plantear un equilibrio, un equilibrio ácido-base, pues al final, cuando lleguemos al equilibrio, tendremos una mezcla de todas las sustancias en disolución. Para saber qué es lo que vamos a tener en el equilibrio, plantearemos una tabla muy sencillita donde pondremos lo que reacciona, o lo que reacciona no, empezamos con lo que ponemos, que es 0,5 molar de ácido acético. No ponemos nada de aquí y ahora sí, lo que reacciona. Lo que reacciona, que no sabemos cuánto es y vamos a poner X, de aquí no reacciona nada porque no tenemos nada. Lo que reacciona, no sabemos cuánto es, le hemos puesto X, pero sí sabemos leer aquí arriba la estequiometría de la reacción y vemos que por cada mol de ácido acético que nosotros ponemos, gastamos un mol de agua, se forma un mol de protones en disolución acuosa y un mol de aniones acetato. La reacción es mol a mol. Luego, si reacciona X de ácido acético, cuando ponga lo que se forma, aquí a la derecha, si se ha ido X, pues se forma en el otro lado X y X, la misma cantidad. Finalmente, planteamos el equilibrio. ¿Cuánto nos va a quedar en el equilibrio de ácido acético? Pues si hemos puesto 0,5 y se ha ido X, pues nos queda evidentemente 0,5 menos X. No hemos puesto nada de lo que tenemos aquí a la derecha, lo único que nos va a quedar es lo que se ha formado, que hemos llamado X y X. Estoy obviando, es decir, estoy olvidándome del agua, que es una sustancia pura, y por lo tanto no va a aparecer en los cálculos del equilibrio. ¿Cuáles son los cálculos del equilibrio? Me tengo que poner el equilibrio. La constante de equilibrio, que yo estoy llamando K sub A o constante de acidez, pero que es una constante de equilibrio tal y como ya sabes plantear, para plantear la constante, en el numerador vamos a poner las sustancias que tengo a la derecha, que son los protones, concentración de protones, la concentración, aquí lo tengo, de acetato, CH3CO o menos, y a la izquierda, evidentemente el agua no la estoy poniendo, está incluida dentro de la constante, y a la izquierda, como digo, aquí abajo pondré la concentración de ácido acético, CH3COOH. Bien, tengo que jugar con esta constante. ¿Qué es lo que sabemos de aquí? Pues sabemos el valor de la constante, nos lo da el enunciado, 1,8 por 10 a la menos 5. Lo pongo 1,8 por 10 a la menos 5. Vale, y ahora me voy a esta última fila donde tengo el equilibrio, la concentración de protones y de acetato X y X
por X y la concentración de ácido acético 0,5 menos X. Bien, ahora es cuando tenemos que hacer la aproximación. Como digo, la aproximación que yo voy a hacer, y ahora veremos cuándo lo podemos hacer, va a ser la aproximación, vamos a considerar que el equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda, por lo tanto, esta X va a ser muy pequeña comparado con la concentración inicial del 0,5 molar y por lo tanto esto voy a considerar que es un 0. ¿Cuándo voy a poder despreciar esta X? Dos cosas. Primera cosa, la constante de acidez, voy a ponerla otra vez, 1,8 por 10 a la menos 5 y voy a poner también la concentración inicial C, que es 0,5 molar o 5 por 10 a la menos 1. ¿Cuántos órdenes de magnitud hay entre la concentración inicial y la constante de acidez? Pues mira, desde menos 5 hasta menos 1 hay 4 órdenes de magnitud. Si tengo de 3 o más órdenes de magnitud de diferencia, entonces puedo despreciar la X. En este caso tengo 4 y por lo tanto creo que no cometo muchos errores si desprecio esta X. Bien, luego lo comprobaremos, luego calculamos la X y la comparamos con el 0,5. Bien, por tanto, calculemos ya esta X. Para calcular esta X tengo que hacer la raíz cuadrada de 0,5 por 1,8 por 10 a la menos 5. 0,5 por 1,8 por 10 a la menos 5, hacemos la raíz cuadrada y esto creo que sale 3 por 10 a la menos 3. ¿Lo compruebo? Sí, correcto, 3 por 10 a la menos 3. ¿Esta X qué es? Esta X, lo que a mí me interesa es esta parte de aquí. Esta X es la concentración de protones. Luego, ya tengo la concentración de protones y podré calcular el pH. La concentración de protones, 3 por 10 a la menos 3 molar. Luego el pH, que es el menos el logaritmo de la concentración de protones, 3 por 10 a la menos 3 molar. Esto me sale un pH de 2,52. 2,52, un pH bastante ácido para un ácido acético, el que tengo al principio. Bien, ya tengo el pH. ¿Qué me falta? Pues me falta finalmente el cálculo del grado de disociación. ¿Y qué es el grado de disociación? Este grado de disociación le llamo alfa y es el grado de avance de la reacción hacia la derecha y lo miraré respecto a lo que tengo al principio. Es decir, cuánto ha reaccionado, cuánto producto tengo respecto a lo que tenía al principio. Dicho de otra manera, cuánto acetato CH3CO- ha reaccionado respecto al ácido acético que yo tenía al principio. Lo que ha reaccionado, lo que se ha formado es X y lo que tenía al principio lo voy a llamar C, que es 0,5 molar. Lo tengo todo calculado. X es 3 por 10 a la menos 3. Lo dividimos entre 0,5. Luego este grado de avance sí es 6 por 10 elevado a menos 3. El grado de disociación, como veis, bastante pequeño porque hemos quedado que la constante es pequeña y por tanto el equilibrio está desplazado hacia la izquierda. Si quieres, comparamos también la X, 3 por 10 a la menos 3, que es bastante pequeña comparado con el 0,5, que es la concentración inicial que tenía de ácido acético y es la aproximación que hemos hecho al principio. La consideramos válida. Bien, pues este ha sido el problema. Nos vemos en el siguiente. Cualquier comentario aquí abajo. Venga, al lío.